Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo conformado por Yedid, Lorena, José Manuel y una servidora. Y les vamos a presentar la solución al reto que corresponde a la materia de modelación matemática, la cual es diseñar un submarino de clase Ohio. La clase Ohio es un tipo de submarino que usa la Armada de los Estados Unidos. Desde hace años se han diseñado varios modelos de vehículos tripulados o en casos más recientes sin tripulación para investigación marina. Podemos tener dos ejemplos, los cuales son vehículos que se manejan a distancia por una persona y la otra clase de vehículos son los que no requieren de ninguna intervención humana para su manejo o exploración, siendo este el caso que es controlado por una computadora a bordo de su estructura. Tiene un nivel de control autónomo que permite guiarse por rutas programadas con anterioridad. Si comparamos los dos modelos de vehículos no tripulados, podemos ver que el que posee una computadora tiene ventajas sobre el que no. Este tiene una autonomía total que llega a permitir un trabajo continuo dependiendo de su capacidad de batería, con un mínimo de 8 horas hasta continuo de 50 horas, con una carga máxima de una batería pesada. También se puede navegar a una velocidad de 0.5 metros por segundo, hasta un máximo de 2.5, dependiendo de la capacidad de su hardware y su peso de la estructura y componentes. Será necesario que nuestro diseño tenga un cierto grado de estabilidad para que sea capaz de lograr una navegación precisa y sin complicaciones, tal como se muestra en la figura. Podemos comprobar los ejes para una estabilidad natural, siempre y cuando la construcción de nuestro diseño sea correcta. Ahora bien, la situación problema del reto nos decía que nosotros como equipo teníamos que diseñar la carcasa exterior, es decir, el casco de un submarino de la clase Ohio a escala para una competencia de robótica subacuática. Esta situación problema nos da una serie de especificaciones, tales como el volumen que debía de tener, la longitud y también las especificaciones que tiene un submarino Ohio. Ahora bien, lo que es la metodología. A continuación procederemos a explicar cómo desarrollamos en cuanto al proceso el diseño de este dispositivo. Tenemos que, para empezar, identificar factores dentro del diseño que nos permitan, tales como que nos permitan un espacio amplio y seguro para todos los componentes que sean necesarios para su funcionamiento. Y lo primordial, que tenga una forma de submarino que le llegue a ser proporcional con un grado de estabilidad natural. Pero antes de crear ese diseño, sería necesario realizar lo que son los cálculos, que nos llegan a garantizar una flotabilidad positiva del submarino mientras que se encuentre a un nivel determinado debajo de la superficie del agua. Para lo mismo utilizamos el software conocido como GeoGebra para generar una estructura que nos sirva de base para la construcción del submarino y así proceder luego a agregar los componentes secundarios, tales como las propelas secundarias y traseras, y la cabina para el receptor de comunicación. Como podemos ver en la figura que se muestra en la diapositiva, así es como se vería un diseño definitivo del vehículo de exploración no tripulado, haciendo caso a las observaciones que especificamos anteriormente y siendo así un avance de lo estipulado. Finalmente, pues se va a generar lo que es una estructura que sirva para lo que es la base de la construcción. De ahí continuamos a explicar el proceso. Hicimos un segundo modelo tridimensional de vehículo no tripulado usando un software de diseño digital disponible en todas las computadoras, el cual es el que conoce la gente como Paint 3D, disponible en todas las computadoras, como dije anteriormente. Explicaremos el proceso de creación. Utilizamos el diseño de las cumbas que se nos planteó en situación problema, como se ve en la imagen. Se creó a base de esas cumbas un diseño base con una punta y una elíptica, y de ahí proseguimos a colocar los demás componentes secundarios como las properas traseras, las transversales para que el submarino pudiera estabilizarse,
y utilizamos lo que aprendimos en semestres pasados en componente de piñón cremallera. Esto se utilizará en las transversales y laterales, que permitirá su movimiento sin ningún tipo de problema, permitirá el equilibrio y la navegación del submarino. También, para finalizar, como dijo mi compañera anteriormente, utilizaremos el software de GeoGebra para calcular las cumbas del comportamiento de lo que nos presentó la situación problema. Como podemos ver, aquí se nos presentan, son una de 4 grados y una de 3 grados. Pusimos en el software varios puntos indefinidos y con una función de GeoGebra pudimos llegar a estas fórmulas. Esto podemos utilizar dos formas diferentes para llegar a una forma tridimensional. Podemos utilizar sus inversas en el eje de las X para completar un eje tridimensional, o podemos hacer un sólido de revolución con estas dos fórmulas que completan una curva así seccionadas para completar ya su sólido de revolución que de manera tridimensional y pueden calcular su comportamiento dentro del agua. Y bueno, por último, las conclusiones a las que llegamos. Una variable muy importante para poder determinar el rendimiento hidrodinámico del submarino es la relación entre la longitud y el radio. Esto se va a desprender de las variaciones en dos tipos diferentes de resistencia del cuerpo de un submarino completamente sumergido. Para la realización de nuestro diseño se tomaron en cuenta diferentes variables, las cuales de alguna manera podían afectar al submarino, tales como la profundidad máxima a la que puede soportar, la resistencia del agua, la superficie de este, así como también el tamaño. La forma del submarino es la parte más importante del reto, pues es la que nos brindará la estabilidad necesaria, y esto se logró gracias al software de GeoGebra, en la que se pudo realizar la estructura del submarino y la utilizamos para la graficación en 2D de las curvas, y con esto se determinaron las funciones y el modelo matemático utilizado. De acuerdo a lo que se expuso en la situación problema, la superficie del casco es una unión entre un elipsoide y un paraboloide elíptico. El casco debe tener una superficie y la medida de la altura se modificó para que fuera mayor al ancho, haciendo que nuestro diseño se volviera más estable. Bueno, pues muchas gracias por su atención y esto fue nuestra solución al reto.